lugar de abordar el sufrimiento económico, el presidente Trump acusó a los líderes canadienses de actuar con rencor. Aseguró a los votantes que la economía estadounidense era lo suficientemente robusta como para resistir la tormenta, y ridiculizó la medida de Carney como una estrategia publicitaria. Sin embargo, sus asesores daban la alarma a puerta cerrada, afirmando que el boicot podría convertirse en una grave catástrofe económica. No obstante, barrios enteros estaban al borde de quedar atrapados en el fuego cruzado mientras las empresas estadounidenses se preparaban para el efecto. La reacción de la comunidad. Una política puede destruir una comunidad cuando el comercio transfronterizo es esencial para su supervivencia. El vínculo entre las ciudades fronterizas de EEE, U y Q y Canadá ha sido especial desde hace mucho tiempo. Los canadienses son más que simples turistas en ciudades como Buffalo, Nueva York y Detroit, Michigan. Son clientes vitales. Las familias gastan millones de dólares en las economías locales cuando viajan al otro lado de la frontera para comer, comprar y asistir a actividades. Sin embargo, el tráfico peatonal en estas zonas disminuyó drásticamente después del boicot. El dueño de un restaurante en Buffalo descubrió que su comedor estaba casi vacío, a pesar de que su negocio había prosperado gracias a los clientes canadienses. El estacionamiento normalmente estaba lleno de matrículas de Ontario, pero de repente desaparecieron. Nunca lo había visto tan horrible, ni siquiera durante la pandemia, se quejó. Los productores lecheros locales de Michigan se vieron especialmente afectados. Un granjero que solía enviar camiones de leche a Ontario a diario corría el riesgo de declararse en quiebra. Empezó a despedir empleados, muchos de los cuales eran familiares, a medida que aumentaba el inventario sin vender y bajaban los precios de la leche. Las autoridades locales respondieron con prontitud. Las exigencias de respuestas de los residentes provocaron polémicas en las asambleas públicas. Un alcalde de Minnesota exigió al gobierno federal que encontrara una solución en una manifestación. Los manifestantes portaban carteles que decían: «Solucionen la guerra de la comida y no maten de hambre a nuestros pueblos». Porque la comida no era lo único que Canadá buscaba. Iban a atacar a la parte más vulnerable de Estados Unidos: viajes. Desde viajes por carretera hasta turistas que se mudan de invierno, Canadá ha cortado por completo los ingresos del turismo estadounidense. Como si detener la importación de alimentos no fuera suficiente, Canadá llegó incluso a dejar de enviar turistas a Estados Unidos. Las aerolíneas canadienses empezaron a reducir los vuelos a destinos populares de Estados Unidos. Numerosos paquetes vacacionales a California y Florida fueron cancelados. La ocupación hotelera, que dependía de los canadienses que emigraban al extranjero, cayó un 60%. Tras más de 30 años alojando a jubilados canadienses, el propietario de un motel en Florida notó una alarmante caída en las reservas. A mediados del invierno, su propiedad, que siempre estaba llena, se encontraba repentinamente medio vacía. «Quizás tenga que cerrar sin los canadienses», dijo. Desde Arizona hasta Texas, parques de atracciones y agencias de viajes reportaron enormes pérdidas financieras debido a la cancelación de visitas por parte de los viajeros. La economía local en su conjunto, así como los turistas, se vieron afectados por la drástica caída del tráfico registrada en las gasolineras de las carreteras que conducen a la frontera. Sin embargo, Canadá estaba a punto de revelar la siguiente etapa de su estrategia, mientras que el turismo estadounidense se desplomaba. Y esta vez iban en contra de la agricultura, la piedra angular de la economía estadounidense. Esta catástrofe económica apenas comienza, y estamos aquí para seguir cada desarrollo. Para mantenerse al día, denle a me gusta y suscríbanse. Seguimos investigando la realidad detrás de estos titulares gracias a su apoyo. La reacción indignada de Trump. El presidente Trump no se quedó de brazos cruzados cuando Estados Unidos se enteró del boicot alimentario de Canadá. Contraatacó con todas sus fuerzas. Trump, conocido por su firme postura en asuntos internacionales, consideró el boicot de Canadá como una clara amenaza a la soberanía estadounidense. En un comunicado emitido en cuestión de horas, la Casa Blanca acusó al primer ministro Mark Carney de poner en peligro una cooperación históricamente ventajosa y calificó las acciones de Canadá de guerra económica. Sin embargo,
la reacción de Trump fue más allá de las palabras. Impuso una serie de aranceles de represalia a los productos agrícolas canadienses, centrándose específicamente en las exportaciones de lácteos, jarabe de arce y cereales. En represalia por lo que Trump percibió como una traición, estos nuevos aranceles pretendían destruir la industria agrícola canadiense. El objetivo principal eran los productos lácteos, que durante mucho tiempo habían sido un punto de discordia entre ambas naciones. De la noche a la mañana, el arancel a los productos lácteos en Canadá aumentó al 25%, lo que prácticamente dificultó la competencia de los productores canadienses en el mercado estadounidense. Con el aumento de los aranceles al 30%, el jarabe de arce, un importante producto de exportación canadiense, también experimentó un aumento significativo. Se aplicaron aumentos similares a productos de granos, como la cebada y el trigo, lo que incrementó aún más la presión. Los aranceles de Trump tuvieron un impacto económico negativo inmediato. Los procesadores de alimentos en Estados Unidos, que dependían de importaciones constantes de Canadá para mantener bajos los costos de fabricación, se vieron obligados a buscar otras fuentes. Debido a su gran dependencia de la leche canadiense, las fábricas de lácteos en Minnesota y Wisconsin experimentaron interrupciones o desaceleraciones de la producción. Los distribuidores de jarabe de arce, con dificultades para satisfacer la demanda sin los envíos canadienses, advirtieron sobre el aumento de los precios. Los precios de los productos lácteos y a base de granos han ido subiendo gradualmente en los supermercados de todo el país, lo que ha provocado un efecto dominó que ha llegado al consumidor. Sin embargo, la contundente respuesta de Trump desató agitación política, además de repercusiones económicas. Preocupados por la posibilidad de que una guerra comercial prolongada con Canadá destruya su economía local, los senadores republicanos de las zonas agrícolas expresaron su preocupación. Los estados del Medio Oeste, donde la producción de lácteos y granos es una importante fuente de ingresos, se sintieron especialmente en riesgo. En medio del caos, el primer ministro Mark Carney hizo una declaración contundente, movilizando a los agricultores canadienses y enfatizando la autosuficiencia, escribió un senador de Iowa. Presentó el boicot como una oportunidad para que Canadá resistiera la presión económica de Estados Unidos. Carney dijo: "El mensaje resonó en todo el país, reforzando el sentido de solidaridad y desafío", al hablar con un grupo de agricultores en Saskatchewan. Un nuevo problema se estaba gestando en el país mientras Trump se involucraba en el conflicto comercial. Un pilar de la cultura estadounidense sería el objetivo de la próxima acción de Canadá. La comida rápida sufre. Una de las víctimas más obvias del boicot fue la comida rápida, un pilar de la cultura estadounidense. Los precios de los productos frescos, el queso y la carne de res se han disparado, según grandes franquicias como Wendy's y McDonald's. Los restaurantes se vieron obligados a reducir sus platos debido a las limitaciones de suministro causadas por la falta de importaciones de lácteos y carne de res canadienses. Con la disminución de la afluencia de clientes, los empleados perdieron sus turnos y algunas tiendas incluso cerraron temporalmente. Los dueños de las franquicias se enfrentaron a la insolvencia. Las redes sociales explotaron a medida que artículos icónicos desaparecían o se volvían demasiado caros, dijo un gerente de un McDonald's de Buffalo. Mientras los activistas luchaban por alternativas locales, etiquetas como "crisis de las hamburguesas" y "boicot a la comida rápida" eran populares. Un nuevo movimiento de consumidores cobraba impulso mientras el sector de la comida rápida se encontraba en dificultades. Boicotear a Estados Unidos y comprar localmente. Además, esta nueva ola de acción de los consumidores fue una revolución, no una simple moda pasajera, y estableció la economía alimentaria regional. La decisión de Canadá de prohibir las importaciones de alimentos estadounidenses no fue una simple represalia. Con este cambio estratégico, se inició un nuevo capítulo en la política agrícola del país. Canadá convirtió una posible catástrofe en una oportunidad para la independencia, al actuar con decisión para aumentar su producción nacional, en lugar de ceder ante una posible escasez de alimentos. El gobierno reaccionó con rapidez y contundencia. La iniciativa de soberanía alimentaria fue impulsada por los gobiernos federal y provincial bajo la dirección del primer ministro Mark Carney.
Este programa invirtió miles de millones en la agricultura local con el fin de reducir la dependencia de las importaciones de Estados Unidos. Se otorgaron subvenciones a agricultores para ayudarlos a crecer, especialmente a aquellos en las industrias láctea, de granos y de hortalizas. Esta inversión fue un plan a largo plazo para garantizar la independencia alimentaria del país, no una simple solución financiera a corto plazo. El programa impulsó el auge de la jardinería urbana en ciudades como Toronto, Vancouver y Montreal. Lugares inesperados, como tejados, terrenos baldíos e incluso patios de escuelas, vieron surgir huertos comunitarios. La cultura alimentaria urbana experimentó un cambio drástico gracias a que los gobiernos locales ofrecieron incentivos para que los ciudadanos cultivaran sus propios productos. Los canadienses acogieron el desafío, promoviendo un sentido de solidaridad y patriotismo, en lugar de ver el boicot como una dificultad. Los resultados fueron impresionantes desde el punto de vista económico. Los programas de agricultura comunitaria cobraron mayor impulso que antes. Al permitir que los consumidores compraran productos cultivados en la zona, estas iniciativas fortalecieron la relación entre productores y consumidores, a la vez que garantizaban a los pequeños agricultores unos ingresos estables. La producción de granos y lácteos aumentó considerablemente, satisfaciendo la mayor parte de la demanda interna. Los canadienses comenzaron a apreciar los productos locales en lugar de depender de los importados. Este cambio se convirtió en un movimiento cultural a nivel social. Con hashtags como #SignByCanadian, signo de número canadiense, como tendencia en redes sociales, las campañas en línea de apoyo a empresas nacionales prosperaron. La gente se enorgulleció de comprar productos canadienses y los mercados agrícolas locales se convirtieron en vibrantes centros de vida cívica. En tan solo 6 meses, una cooperativa lechera de Alberta logró aumentar su producción, lo cual constituye un éxito rotundo. En un momento en que las importaciones de lácteos estadounidenses se habían agotado, aumentaron sus rebaños, modernizaron sus equipos y estabilizaron los precios de la leche con el apoyo financiero de la iniciativa. Como prueba de que Canadá no solo pudo resistir el boicot, sino también prosperar gracias a él, el éxito de la cooperativa se convirtió en un icono nacional de tenacidad. Pero la resiliencia no fue el único factor del éxito de Canadá. El objetivo era atraer nuevas alianzas internacionales. El mundo comenzó a prestar atención a medida que Canadá se fortalecía desde dentro. La ayuda internacional llegó en masa. La comunidad internacional reconoció una oportunidad, pero Estados Unidos respondió con enojo al boicot alimentario de Canadá. Para cubrir el vacío creado por las importaciones estadounidenses, las naciones que durante mucho tiempo habían aspirado a estrechar relaciones económicas con Canadá se unieron. En lugar de aislarse, Canadá se convirtió en el centro de una nueva cadena alimentaria global. Una de las primeras en reaccionar fue Europa. Para proporcionar lácteos y cereales como sustitutos provisionales de los productos estadounidenses, la Unión Europea y Canadá forjaron nuevos acuerdos comerciales agrícolas. Además de estabilizar los costos de los supermercados en Canadá, esta acción demostró que Europa estaba dispuesta a respaldar la transición de Canadá hacia la soberanía alimentaria. La tenacidad canadiense fue elogiada por los políticos europeos, quienes presentaron su apoyo como una inversión calculada en un sistema de comercio internacional más equitativo. Asia no se quedó atrás al otro lado del Pacífico. Para estabilizar la agricultura canadiense durante la transición, Corea del Sur y Japón mostraron interés en comprar carne de res, cebada y trigo canadienses. Estas naciones aseguraron un flujo constante de ingresos para los agricultores canadienses mediante la firma de contratos plurianuales. Como resultado, el suministro de alimentos de Canadá se mantuvo estable a pesar del colapso de los patrones comerciales previos con Estados Unidos. México fue el origen de uno de los desarrollos más importantes. México, un importante productor de alimentos por derecho propio, accedió a impulsar las exportaciones de productos frescos a Canadá. Además de pragmática, esta nueva alianza representó una reestructuración de América del Norte, que excluyó a Estados Unidos. Con la llegada de pimientos, tomates y aguacates mexicanos a los supermercados canadienses, se creó una nueva dinámica económica entre ambos países.
Esta asistencia internacional tuvo un impacto económico inmediato. Tras el auge de estas nuevas redes de suministro, los mercados alimentarios canadienses, que se habían visto amenazados por el boicot, se estabilizaron. Tras un breve aumento, los precios de los comestibles comenzaron a estabilizarse, lo que brindó un respiro a los consumidores. Además de asegurar el suministro de alimentos de Canadá, el desarrollo de relaciones internacionales fortaleció su independencia económica. La reputación de Canadá como un país resiliente y adaptable creció a nivel internacional. Canadá estaba modificando deliberadamente su entorno económico, mientras que Estados Unidos seguía sumido en una actitud retaliativa. Desde Londres hasta Tokio, los medios de comunicación presentaron la estrategia canadiense como progresista, en contraste con el enfoque reaccionario estadounidense. Además, Estados Unidos estaba al borde de una ola de repercusiones políticas internas, mientras que Canadá ganaba nuevos aliados. Disparidades en la política estadounidense. El boicot causó controversia política en Estados Unidos, además de interferir con el comercio. Ya enfrentados a la incertidumbre comercial, los estados agrícolas desaprobaron públicamente la postura del gobierno federal. Los agricultores y productores de alimentos del Medio Oeste acusaron al presidente Trump de priorizar la política por encima de sus negocios. Gobernadores de estados como Iowa, Kansas y Wisconsin convocaron reuniones de emergencia para presionar a Washington a levantar los aranceles. Nueva York y California, dos estados costeros, adoptaron una estrategia diferente. Consideraron acuerdos directos con Canadá para la importación de alimentos en lugar de esperar una solución federal. Según estos estados, preservar un suministro constante de alimentos era más importante que la política nacional. La brecha era evidente. Mientras las zonas urbanas buscaban soluciones prácticas, los estados rurales se sentían abandonados. A medida que los líderes republicanos de las regiones rurales denunciaban la postura combativa de Trump, las repercusiones políticas fueron más graves. Muchos cuestionaron públicamente si los aranceles habían sido contraproducentes, obligando a Canadá a romper relaciones y buscar nuevos aliados. Los líderes demócratas, por otro lado, exigieron una desescalada urgente, advirtiendo que una mayor lucha solo empeoraría la situación. La actitud pública estaba cambiando rápidamente. La creciente insatisfacción con la gestión de la situación por parte de la administración era evidente en las encuestas. Cuando los recortes de empleo afectaron gravemente a las comunidades rurales, las protestas se disolvieron. Los agricultores, que anteriormente habían apoyado a Trump, se sintieron engañados e impotentes en un juego político. Y surgió un nuevo movimiento de consumidores cuando pareció que la crisis no podía empeorar. La revolución de la compra local. Los consumidores estadounidenses comenzaron a sufrir los efectos del aumento de los costos y la disminución de los suministros a medida que los canadienses se unían en torno a la producción local de alimentos. Como respuesta, surgió un movimiento de base que enfatizaba la autosuficiencia. A medida que los proyectos de agricultura urbana cobraban impulso, los terrenos abandonados se transformaron en huertos comunitarios en lugares como Seattle, Portland y Chicago. En un esfuerzo por mitigar la crisis alimentaria, los gobiernos locales proporcionaron fondos para promover estas iniciativas. Para animar a los consumidores a apoyar la agricultura nacional, los supermercados comenzaron a identificar sus productos como hecho en Estados Unidos. Al mismo tiempo, las campañas en redes sociales para promover la agricultura local cobraron impulso, con hashtags como signo de número de cosecha propia de EE, UU, que proliferaron en todo el país. Se produjo un cambio cultural significativo. Los restaurantes comenzaron a modificar sus menús para utilizar exclusivamente productos adquiridos localmente. A medida que los consumidores buscaban productos frescos y confiables, los mercados de agricultores ganaron popularidad. Este movimiento iba más allá de la mera supervivencia. Se convirtió en una especie de protesta contra la anarquía del comercio internacional que había trastocado la vida cotidiana. Sin embargo, los consumidores estadounidenses tuvieron que lidiar con una realidad más difícil a medida que Canadá prosperaba. Escasez de alimentos y costos altísimos. Y los efectos de este cambio en la economía apenas comenzaban a escala mundial.
Estados Unidos dominó el comercio mundial de alimentos durante muchos años bajo el nuevo orden alimentario global. Desde los campos de maíz en Iowa hasta las granjas de trigo en Kansas, Estados Unidos fue el mayor exportador mundial de productos agrícolas. Las naciones de todo el mundo dependían de los lácteos, granos y frutas estadounidenses a bajo precio. Pero esto cambió casi de inmediato con el histórico boicot canadiense. Los alimentos dejaron de ser una simple mercancía para convertirse en una herramienta política, y Estados Unidos comenzó a perder su hegemonía. Otros actores internacionales llenaron rápidamente el vacío dejado por la decisión de Canadá de dejar de importar alimentos de Estados Unidos. Europa, que durante mucho tiempo ha temido su seguridad alimentaria, vio la oportunidad de fortalecer su relación con Canadá. Francia, Alemania y los Países Bajos, históricamente dependientes de los productos lácteos y cereales estadounidenses, comenzaron a firmar contratos a largo plazo con productores canadienses. Los socios canadienses estaban dispuestos a ofrecer precios competitivos a los productores lácteos franceses, que buscaban asegurar el suministro de queso y mantequilla. Alemania, un importante importador de maíz y soja, cambió su enfoque de abastecimiento para depender más de los cereales canadienses. China, por su parte, avanzó mucho más rápido. Las empresas chinas tienen contratos plurianuales para el ganado, y los cereales canadienses porque buscan constantemente diversificar sus cadenas de suministro. Asegurar los alimentos no fue la única razón de esta acción. El objetivo era aprovechar la posición de Canadá como nuevo proveedor global. China garantizó que su seguridad alimentaria fuera independiente de la inestable política estadounidense, negociando acuerdos para el trigo, la canola y la carne de res. Las autoridades chinas criticaron discretamente a Estados Unidos por su volatilidad, mientras aplaudían abiertamente la tenacidad y dedicación de Canadá para mantener envíos constantes de alimentos. Las naciones que históricamente habían apoyado los productos agrícolas estadounidenses comenzaron a reevaluar su lealtad. Los países de Asia y Sudamérica buscaban estabilidad por temor a convertirse en daños colaterales en disputas comerciales. En un intento por aprovechar el impacto estadounidense, Brasil y Argentina aumentaron sus exportaciones de carne y granos a Canadá. Incluso antiguos aliados de Estados Unidos, como Corea del Sur y Japón, recurrieron a proveedores europeos y canadienses, priorizando acuerdos comerciales estables en lugar de aranceles erráticos. Las repercusiones económicas fueron inmediatas y significativas. Los precios de los alimentos en todo el mundo comenzaron a estabilizarse a medida que las exportaciones canadienses suplantaban a los productos estadounidenses. Los precios de los granos y los productos lácteos se estabilizaron gradualmente tras el anuncio del boicot. Los economistas señalaron que la efectiva escalada de la producción de Canadá ayudó a controlar la inflación alimentaria. La demanda de exportaciones estadounidenses comenzó a disminuir a medida que clientes como China, Europa y otros países estaban dispuestos a pagar más por los productos canadienses. Además de perder comercio, Estados Unidos también estaba perdiendo su reputación como importante productor mundial de alimentos. Lo que antes parecía un poder imparable, ahora parecía frágil. Estados Unidos estaba notablemente ausente del centro del nuevo orden alimentario global emergente, a medida que las naciones se adaptaban a un mundo en el que los productos estadounidenses ya no eran necesarios. Y el resto del mundo seguía sin él mientras Estados Unidos luchaba con su nueva realidad: la crisis alimentaria en casa. Las consecuencias del boicot canadiense se vieron de inmediato en Estados Unidos. El supermercado local sufrió los efectos más evidentes de lo que rápidamente evolucionó de retórica política a un desastre económico. Antes, rebosantes de productos frescos, lácteos y cereales, los estantes se vaciaban cada vez más. El precio del queso y la leche aumentó en cuestión de semanas. Además, el pan, un alimento básico que antes costaba menos de $3, ahora alcanza precios de hasta $6. Las primeras grandes ciudades en sentir el impacto fueron Nueva York, Los Ángeles y Chicago. En Brooklyn, una madre soltera que solía gastar $50 a la semana en comestibles, ahora tenía dificultades para mantenerse por debajo de los $80.
Los precios se dispararon para los restaurantes de Los Ángeles que dependían de productos agrícolas baratos de Canadá, lo que llevó a muchos a subir los precios de sus menús o, incluso, a cerrar temporalmente. Mientras otros se apresuraban a abastecerse de artículos básicos, temerosos de que su próxima compra les ofreciera aún menos opciones. Las compras de pánico se apoderaron de la población. Las poblaciones de bajos ingresos fueron las más afectadas por el aumento de la inseguridad alimentaria. Las largas filas en los bancos de alimentos de Cleveland y Detroit fueron una señal de la enorme demanda. A los voluntarios les resultó difícil satisfacer la creciente demanda, y las donaciones disminuyeron a medida que incluso la clase media comenzó a ahorrar recursos. Las organizaciones comunitarias instaron a los gobiernos locales y estatales a intervenir. Las imágenes de pasillos vacíos y clientes furiosos se viralizaron en redes sociales, iniciando un diálogo nacional sobre la equidad alimentaria. A medida que las personas pedían acción, el hashtag #devuelvan nuestra comida se viralizó en varios medios. La crisis fue más que una simple molestia para muchos. Se trataba de una cuestión de supervivencia. A medida que los productos básicos baratos se volvieron más difíciles de conseguir, los desiertos alimentarios, que ya eran un problema en muchas zonas urbanas, se hicieron aún más notorios. Para abordar el problema, los líderes políticos se apresuraron. El gobierno de Trump sostuvo que los aranceles eran necesarios para salvaguardar los empleos estadounidenses, pero sus detractores señalaron que la estrategia había fracasado estrepitosamente. Los líderes demócratas exigieron la reducción inmediata de los aranceles, alegando que la seguridad alimentaria del país debía prevalecer sobre el orgullo político. Preocupados por la posibilidad de que sus votantes se volvieran en su contra en el próximo ciclo electoral, incluso algunos legisladores republicanos de estados agrícolas comenzaron a expresar su desaprobación. El movimiento canadiense por la alimentación local parecía imparable mientras los estadounidenses luchaban. A medida que los consumidores acogían con beneplácito las opciones locales, los mercados agrícolas florecieron, y las tiendas de comestibles de Toronto y Montreal exhibieron pasillos repletos de productos locales. Canadá mantuvo la estabilidad de su economía alimentaria mientras Estados Unidos se hundía aún más en la crisis, alejándose aún más del caos del sur. Y el propio error político de Estados Unidos asestó el golpe decisivo, no uno extranjero. El triunfo estratégico de Canadá. La planificación estratégica de Canadá fue una jugada maestra mientras Estados Unidos estaba en shock. Tras recibir críticas iniciales por su enfoque combativo, el primer ministro Mark Carney ha sido recientemente elogiado por su visión. Canadá no solo sobrevivió a la crisis, sino que la aprovechó para consolidarse como un importante proveedor mundial de alimentos. Consideradas en un principio excesivamente cautelosas, las inversiones agrícolas locales dieron sus frutos, ya que los agricultores canadienses aumentaron su producción. Preocupados por los efectos de los aranceles estadounidenses, los agricultores se vieron repentinamente sobrecargados, con pedidos de otros países. Los medios de comunicación elogiaron el liderazgo de Carney, presentando a Canadá como un visionario en lugar de un actor reactivo. Amenazas económicas similares, provenientes de Estados Unidos, impulsaron a otras naciones a buscar la cooperación de Canadá. Como modelo para contrarrestar la presión económica, países de Asia, Europa e incluso Latinoamérica buscaron formar alianzas con Canadá. Según titulares internacionales, la dedicación de Canadá a la soberanía alimentaria no solo fue sabia, sino también necesaria en un mercado propenso a la volatilidad. Este cambio representó más que solo prosperidad financiera para los canadienses. Fue un triunfo cultural. El orgullo y la autosuficiencia locales se habían revitalizado como resultado del boicot, que unió a la nación. Canadá lideraba un nuevo orden mundial mientras el poder estadounidense disminuía. Sin embargo, mientras Canadá se regocijaba con su nueva prosperidad, Estados Unidos corría el peligro de una crisis alimentaria. La extraordinaria crisis alimentaria en Estados Unidos. A medida que la crisis alimentaria empeoraba, la desesperación se apoderó de Estados Unidos. El precio de los alimentos aumentó un 35%, provocando una inflación desorbitada. Las familias de bajos ingresos, ya sobrecargadas, se vieron obligadas a elegir entre atender las necesidades de sus hijos o pagar el alquiler.
Por primera vez en décadas, los bancos de alimentos, sobrecargados de trabajo y con escasez de personal, rechazaron a personas. Estallaron protestas a nivel nacional. Multitudes de personas furiosas exigieron medidas en ciudades como Detroit, Houston y Filadelfia. Campañas en redes sociales, como Losto, comida para todos, inspiraron a la gente a presionar a los legisladores. Mientras el público criticaba a la administración Trump por no anticipar el problema, su índice de aprobación cayó. La noticia de la prevista reintroducción gradual del comercio de alimentos en Canadá llegó cuando la desesperación alcanzó su punto álgido. El Estado. Todos los aranceles deben eliminarse de inmediato. Los líderes estadounidenses tuvieron que tomar una decisión difícil: aceptar el fracaso o correr el riesgo de un mayor colapso. Toda la industria alimentaria estadounidense podría cambiar como resultado del boicot canadiense. Sin embargo, Canadá hizo más que eso. Todo el sector quedó atónito por lo que sucedió a continuación. No fue noticia de inmediato. No fue una disputa política espectacular. Más bien, fue una decisión silenciosa. Una sola medida administrativa que trastocó por completo el sector de la maquinaria agrícola. El símbolo icónico de la agricultura estadounidense, John Deere, se paralizó abruptamente. Las fábricas quedaron en silencio. Las salas de exposición vacías quedaron para los concesionarios. Esperando repuestos que nunca llegaron, los agricultores se quedaron varados. Las amenazas y la coerción fueron innecesarias para Canadá. Todo lo que hicieron fue alterar las regulaciones, añadiendo una logística tan compleja que impidió el movimiento de repuestos necesarios. Y como John Deere tenía dificultades para respirar, los rivales internacionales rápidamente se pusieron al día, aprovechando la oportunidad con rapidez y sin piedad. Nadie lo anticipó, ni Deere, ni en Washington. Los agricultores estadounidenses ya no se encuentran en un estado de confusión. ¿Por qué se usó la burocracia como arma en Canadá? ¿Cómo Corea del Sur y China aprovecharon este desorden? Y cuando la marca más confiable de Estados Unidos comienza a flaquear, ¿qué significa eso para la agricultura estadounidense? ¿Qué está pasando? No se trataba de una recesión. La producción se vio frenada. Fue un desastre sin precedentes para John Deere, ya que la escasez de componentes se extendió de planta en planta. La primera parada de producción en Iowa tomó por sorpresa a gerentes y empleados, lo que desencadenó una reacción en cadena. Se hizo evidente que no se trataba de un incidente aislado, a medida que la realidad se imponía. Fabricantes de Kansas, Missouri e Illinois pronto reportaron paros similares. La producción de maquinaria agrícola en el centro de Estados Unidos estaba a punto de detenerse por completo. Las líneas de producción estaban inusualmente tranquilas cuando los trabajadores llegaban a sus turnos. En un esfuerzo por levantar la moral, los gerentes aclararon que los retrasos eran solo temporales. Sin embargo, pasaban los días y las piezas nunca se entregaban. La ira sustituyó a la confusión. Muchos trabajadores llevaban décadas trabajando para la empresa y estaban perplejos por la abrupta interrupción de la producción. Había rumores de despidos y varias personas temían el cierre definitivo de la empresa. La adaptabilidad siempre ha sido un orgullo para John Deere. Sin embargo, esta vez, la adaptación parecía imposible. En caso de un retraso prolongado en la frontera, la empresa no tenía un plan B. Sobre todo, cuando la producción estaba en su punto máximo. Los empleados se encontraban en un estado de incertidumbre, sin saber si serían llamados de vuelta o si perderían sus puestos para siempre. Las familias que antes dependían de ingresos estables tuvieron que calcular cuánto tiempo podrían sobrevivir sin ellos. Los intentos de encontrar piezas de otros proveedores fueron un completo fracaso. Incluso si Deere pudiera localizar otros fabricantes, las piezas específicas que necesitaban eran difíciles de duplicar o comprar localmente. El aumento de la producción tardaría meses. Antes de que los retrasos fronterizos convirtieran ese plan en una desventaja, la dependencia de Deere de proveedores canadienses se había considerado una decisión estratégica. Para hacer espacio en la planta de fabricación, varias empresas comenzaron a desmontar maquinaria parcialmente construida con el paso de los días. Esto ya no era solo un aplazamiento. Se produjo un colapso total de la producción.
Los empleados comenzaron a reconocer que se trataba de un problema sistémico, no de un simple incidente pasajero. A medida que aumentaban los rumores de pérdidas de empleo, su confianza en la organización comenzó a decaer. Los despidos comenzaron al final del primer mes. Con la certeza de que podrían ser llamados de vuelta una vez que llegaran los componentes, cientos de trabajadores fueron enviados a casa. Sin embargo, muchos sabían en secreto que su empleo podría no volver jamás. La moral decayó. John Deere parecía vulnerable por primera vez en décadas. Además, las consecuencias afectaron a los concesionarios justo cuando Deere creía que lo peor ya había pasado. Los concesionarios tuvieron que lidiar con una realidad aún más inestable, ya que las fábricas cerraron. John Deere era más que un simple nombre en las comunidades agrícolas. Era un salvavidas. Hasta que dejó de serlo. Los concesionarios del Medio Oeste se enfrentaban a sus propios problemas ante la persistencia de los cierres de fabricación. Desesperados por suministros para reparar su maquinaria obsoleta, los agricultores recurrieron a proveedores locales. Sin embargo, los estantes estaban vacíos. Antes orgullosos embajadores de la tradición de John Deere, los concesionarios ahora tenían que dar la terrible noticia a sus fieles clientes. Para que los agricultores preservaran sus cosechas, su maquinaria debía estar en perfecto estado de funcionamiento, y cada día de retraso les costaba dinero. Tras realizar pedidos anticipados de nuevos modelos o piezas, a algunos se les informaba de que sus envíos se retrasarían indefinidamente. En grupos muy unidos, esto se percibía como una traición. La confianza en los reconocibles colores verde y amarillo empezó a decaer. Los concesionarios se esforzaron por aclarar el problema, pero sus respuestas fueron limitadas debido a la falta de una comunicación corporativa clara. A medida que caían las ventas, se acumulaban las dificultades financieras. Para mantenerse en el negocio, algunos concesionarios consideraron ofrecer marcas rivales. Los antiguos clientes fieles de Deere empezaron a buscar otras opciones. Esto tuvo un impacto emocional significativo. Los concesionarios se sentían impotentes y los agricultores abandonados. Además de la logística, la supuesta falta de responsabilidad de John Deere estaba socavando décadas de compromiso. No todo eran negocios. Era una cuestión íntima. La partida de ajedrez estratégica de Canadá continuó mientras las lealtades rurales se desvanecían. Para brindarle la explicación más completa de cómo la decisión estratégica de Canadá dejó a John Deere conmocionado, hemos realizado la investigación necesaria, examinado los cambios de política y monitoreado las repercusiones económicas. Recuerde darle me gusta y suscribirse si disfruta de análisis exhaustivos como este. La trampa estratégica que Deere desconocía fue la brillante decisión de Canadá. Canadá apretó el cerco, mientras John Deere se las arreglaba a tientas, sin violar ninguna ley. Esto era más que una simple perturbación. Bajo el pretexto de una política, se buscaba la supremacía a largo plazo. Reducir la producción era solo un aspecto del enfoque logístico de Canadá. El objetivo era que las empresas estadounidenses reevaluaran su enfoque operativo. El objetivo de la acción estratégica de Mark Carney era obligar a las empresas estadounidenses a localizar su producción. Canadá se aseguró de que empresas como John Deere tuvieran que considerar construir más plantas en el país o enfrentarse a la misma crisis de nuevo, restringiendo la cadena de suministro en un momento crítico. Lo importante era el marco político. Estados Unidos se mostró reactivo, mientras que Canadá se mostró estratégico y sistemático. El verdadero objetivo era obvio: hacer que para los estadounidenses fuera poco atractivo depender de la producción extranjera. Sin embargo, surgió una nueva amenaza a medida que Deere tenía dificultades para adaptarse. Desde dentro de Estados Unidos, no desde fuera. Los agricultores se marcharon. Los distribuidores ya no tenían nada que ofrecer. La lealtad es una forma de vida para los agricultores, hasta que la maquinaria se avería. John Deere representa más que una simple marca en las pequeñas comunidades agrícolas. Representa la fiabilidad, un colaborador confiable en cada siembra y cosecha. Por lo tanto, la insatisfacción se convirtió en un verdadero terror, cuando la maquinaria comenzó a fallar y no se pudieron conseguir las piezas.
Para mantener la eficiencia de sus operaciones, los agricultores dependen de sus tractores, empacadoras y cosechadoras. Pero como la inestabilidad en la cadena de suministro persistía, las piezas necesarias simplemente dejaron de llegar. Los concesionarios se quedaron sin una sola pieza, a pesar de tener la reputación de tener el artículo correcto en el momento oportuno. Era como si la esencia misma de la empresa hubiera sido arrancada de las salas de exhibición, que antes estaban repletas de modelos nuevos y brillantes. Los concesionarios de todo el Medio Oeste notaron los mismos problemas. Consolas digitales que no se podían actualizar, porque los componentes necesarios estaban atascados al otro lado de la frontera con Canadá. Sistemas hidráulicos sin bombas y motores sin pistones. Los agricultores ahora se enfrentaban a un nuevo problema, además de la imprevisibilidad del clima y el aumento del costo de los insumos: equipos irreparables. El dueño de un concesionario en la zona rural de Nebraska ofreció un resumen esclarecedor de las circunstancias. A pesar de tener el nombre y la sala de exposición, no tenemos nada que vender. Es como no tener dinero en el banco. A pesar de su reticencia, los agricultores que habían sido fieles a John Deere durante generaciones comenzaron a experimentar con marcas alternativas. Algunos agricultores comenzaron a buscar equipos o repuestos usados de marcas distintas a Deere en anuncios clasificados y foros en línea. Otros, a pesar de su firme compromiso, comenzaron a considerar la posibilidad de cambiarse a fabricantes extranjeros. Muchos sentían que estaban abandonando una tradición familiar, pero lo más importante era sobrevivir. He sangrado verde durante 30 años, como lo llamó un agricultor de Kansas. Pero en primavera, la lealtad no basta para reparar una sembradora rota. Tuvo efectos desastrosos en los concesionarios cercanos. Los consumidores comenzaron a retirarse después de hacer depósitos con meses de anticipación. Otros buscaron un comerciante que aún tuviera productos viajando a condados o estados cercanos. Como a los concesionarios, les resultaba difícil justificar su incapacidad para satisfacer la demanda, décadas de reputación se desmoronaron. Además, llegó una nueva ola de competencia externa, a medida que los agricultores comenzaron a buscar en otros lugares. China y Europa tomaron el control del mercado tras la invasión extranjera. Los fabricantes extranjeros inundaron el mercado mientras John Deere fracasaba, imparable, constante y silencioso. Los fabricantes europeos y chinos se apresuraron a llenar el vacío mientras John Deere luchaba por recuperarse. Tras años de dificultades para establecerse en el corazón de Estados Unidos, marcas como BYD y Kubota se encontraron con una gran demanda. Proporcionaban lo que John Deere no podía hacer: equipos accesibles, a precios razonables y operativos. Las empresas chinas eran muy ágiles. Los tractores BYD comenzaron a aparecer en los concesionarios rurales a medida que los agricultores estadounidenses se desesperaban. Con sustitutos confiables que los agricultores podían comprar y mantener, empresas europeas como Silas y Fendt, generalmente reconocidas por producir productos de alta calidad pero especializados, expandieron su presencia en Estados Unidos. Las explicaciones eran sencillas. Estas empresas poseían la capacidad de producción y las piezas que Deere había perdido. Los agricultores no se preocupan cuando sus cultivos se están marchitando, según un comerciante de Oklahoma. Necesitan máquinas funcionales. La devoción que se había mostrado hacia John Deere comenzó a dar paso al sentido común. Antes, los agricultores se burlaban de la maquinaria extranjera, y ahora tenían que pagar por modelos europeos y chinos. Y la desesperación no era el único factor. Las nuevas máquinas contaban con garantía de servicio, eran eficientes y estaban actualizadas. Incluso ofrecían funciones que Deere aún no había adoptado en ciertos casos. Los estados de EEE, UU, decidieron tomar cartas en el asunto, mientras las marcas extranjeras afirmaban sus reivindicaciones territoriales. Cuando los gobernadores desobedecen a Washington, los estados celebran. Los estados toman el control cuando Washington falla, y eso fue precisamente lo que ocurrió. Los gobernadores estatales tomaron la iniciativa, con las industrias estadounidenses desorganizadas, y Washington aparentemente paralizado. Con tantas granjas e industrias, el Medio Oeste no podía permitirse esperar a que el gobierno interviniera. Los gobernadores de Michigan,
Iowa y Ohio contactaron personalmente a los funcionarios comerciales canadienses. Tenían un objetivo claro: intentar mantener el flujo de piezas. La ironía era sorprendente. Debido a la promesa de Trump de reactivar la industria estadounidense, estos estados habían emitido un voto contundente a su favor. Para salvar sus economías, ahora negociaban a sus espaldas. Los gobernadores no solo preguntaban, estaban apelando, señalando que pueblos enteros se desmoronarían si no recibían ayuda. Para establecer plantas locales y evitar los aranceles por completo, algunos estados rompieron filas y buscaron la cooperación con empresas extranjeras. Era más que una cuestión práctica, era una cuestión de supervivencia. Los líderes estatales formaban coaliciones para salvar empleos, mientras Washington seguía discutiendo aranceles y guerras comerciales. Sin embargo, a medida que los estados tomaban represalias, el panorama agrícola ya estaba cambiando a escala global. La difícil situación económica de Estados Unidos, el empleo, el comercio y las ramificaciones políticas. Incluso los votantes más fieles comienzan a dudar de sus decisiones cuando el empleo disminuye y las importaciones aumentan. Las cadenas de suministro no fueron lo único afectado por el colapso manufacturero de John Deere. Todo el Medio Oeste lo sintió. Las comunidades centradas en las industrias experimentaron una tasa de desempleo récord. La pérdida de actividad manufacturera significó más que una simple reducción de ingresos en comunidades donde el verde y el amarillo habían dominado el panorama. Fue una pérdida de identidad. El panorama político comenzó a cambiar a medida que aumentaba el número de despidos. Las enérgicas políticas comerciales de Trump habían contado con la aprobación de muchos votantes, pero ahora empezaban a dudar de su lógica. Parecía que las mismas medidas destinadas a proteger la industria estadounidense habían fracasado estrepitosamente. En lugar de impulsar la producción nacional, los aranceles de represalia destruyeron la marca agrícola estadounidense más reconocida. Las economías locales sufrieron enormemente. Como menos trabajadores significaba menos clientes, los cafés adyacentes a las plantas cerraron temprano. Las ventas de las pequeñas empresas, que dependían del gasto agrícola, cayeron estrepitosamente. Comunidades otrora prósperas, que dependían de la estabilidad de Deere, se enfrentaban ahora a la dura realidad del estancamiento económico. La ira hacia Canadá por los primeros disturbios se dirigió gradualmente hacia Washington. Una administración que prometía recuperación económica, pero generaba incertidumbre, dejó a agricultores y trabajadores sintiéndose engañados. Surgieron movimientos de base que exigían al gobierno que afrontara la escalada de la situación. Los políticos rurales, antes defensores declarados de los aranceles, ahora evitaban responder a las preguntas en los ayuntamientos. El propio plan comercial parecía tener graves deficiencias. Aunque los aranceles pretendían salvaguardar los empleos estadounidenses, involuntariamente hicieron que fuera más económico para las empresas trasladar su producción a otros lugares. Paradójicamente, para escapar de la presión financiera, incluso Deere había considerado trasladar parte de su producción fuera de Estados Unidos. La frustración aumentó a medida que el corazón del país sentía la presión, lo que resultó en reuniones comunitarias y protestas públicas, donde las autoridades locales tuvieron dificultades para responder. En medio de esta creciente presión, surgió una historia inesperada. Las comunidades rurales comenzaron a presionar por nuevas regulaciones que salvaguardaran sus medios de vida, sin poner en peligro los acuerdos comerciales, en respuesta a las demandas de los votantes, de soluciones prácticas en lugar de fanfarronería partidista. Una demanda más sofisticada de estabilidad económica, por encima de la pureza ideológica, comenzó a surgir subyacente a la otrora sólida base política del discurso nacionalista. Sin embargo, una nueva fuerza estaba ganando terreno sutilmente en Estados Unidos, mientras el corazón del país sentía la presión. En medio de la agitación, surgían coaliciones inesperadas dentro de Estados Unidos. Los estados y los fabricantes extranjeros forman una alianza inesperada. Los estados no esperaron a que las empresas estadounidenses flaquearan. Alcanzaron sus propios acuerdos. Los estados comenzaron a actuar de forma independiente, cuando el gobierno federal no intervino. Para cubrir la brecha dejada por la desaparición de Deere, los gobernadores de Ohio, Michigan e Iowa
contactaron directamente con empresas internacionales y negociaron acuerdos. Debido a su fuerte dependencia de la agricultura, estos estados no podían permitirse esperar las lentas políticas de Washington. Viendo una oportunidad, las empresas surcoreanas y japonesas sugirieron establecer instalaciones locales para fabricar la maquinaria, actualmente escasa. La ironía era evidente. Anteriormente defensores de la política de Estados Unidos primero, los gobiernos conservadores de repente acogían la inversión internacional. Estas colaboraciones fueron presentadas por los funcionarios locales como medidas esenciales para preservar empleos, más que como traiciones ideológicas. Algunas comunidades se revitalizaron gracias a las nuevas alianzas. Tras ser despedidos de las operaciones de Deere, los trabajadores encontraron trabajo en la manufactura dirigida por empresas japonesas y coreanas. Para muchos empleados, poder mantener a sus familias era más importante que la lealtad a la marca. El pragmatismo de estos acuerdos estatales causó controversia, pero también puso de relieve el conflicto fundamental entre las realidades económicas y la lealtad política. La supervivencia de las economías locales, en estados que anteriormente se habían opuesto a la globalización, ahora dependía de ella. Algunas ciudades comenzaron a ver las nuevas alianzas como un avance práctico a medida que se restablecían los empleos y llegaban nuevos equipos a los campos. Sin embargo, las empresas más grandes de Estados Unidos se vieron obligadas a valerse por sí mismas mientras los estados se adaptaban. El mayor impacto aún no llegaba desde el interior del sector empresarial estadounidense, con el establecimiento de nuevas alianzas. Desesperación corporativa. El riesgo tardío de Deere. Cualquier decisión parece una apuesta arriesgada cuando se está en apuros. Era demasiado poco y demasiado tarde para Deere. La dirección de John Deere anunció rápidamente planes para expandir la producción local tras comprender la gravedad de su problema. En Illinois e Iowa, la modernización de las plantas ya existentes se convirtió en una prioridad absoluta. Pero los gastos eran enormes y el apresurado intento de Deere por implementar el cambio causó problemas logísticos. La confusión prevaleció cuando se recontrató a los empleados. De repente, se requirieron costosas mejoras para máquinas que habían estado inactivas durante meses. Los proveedores de piezas dudaban en renovar contratos, porque muchos de ellos ya habían centrado su atención en marcas internacionales. Además de agotar los recursos financieros, la tardía respuesta de la empresa erosionó la poca confianza que aún existía. La confianza de los inversores se estaba erosionando. Alguna vez, piedra angular de la estabilidad industrial, las acciones de la compañía estaban cayendo. Los miembros de la junta directiva se pronunciaban cada vez más sobre la mala gestión de la crisis y la falta de visión de la compañía. El riesgo de aumentar la producción local parecía ser un intento frenético por mantenerse relevante en lugar de una jugada estratégica. Otros países comenzaron a ver potencial en la inestabilidad industrial de Estados Unidos a medida que la situación de Deere empeoraba. Una nación bajo presión. La reevaluación estratégica de Japón. Cuando su mayor mercado de exportación se convierte en su mayor problema, es hora de reconsiderar su enfoque. La interdependencia económica ha sido durante mucho tiempo un rasgo definitorio de la relación de Japón con Estados Unidos. El enorme mercado estadounidense ha sido la principal fuente de éxito para fabricantes de automóviles japoneses como Toyota y Honda durante muchos años. Pero este equilibrio se ha visto alterado por el nuevo aumento arancelario. Japón está experimentando una crisis existencial como resultado de la agresiva focalización de Estados Unidos sobre sus importaciones. Cuando su mayor cliente se convierte en su mayor enemigo, ¿cómo defender una industria? El gobierno japonés se apresura a reaccionar, dividido entre preservar las relaciones diplomáticas con Washington y proteger su industria automotriz. Funcionarios han convocado conversaciones urgentes con altos ejecutivos de importantes fabricantes de automóviles, como Nissan, Honda y Toyota. ¿El objetivo? Crear un plan que minimice el impacto financiero y al mismo tiempo mantenga el liderazgo de Japón en la industria automotriz. Algunos legisladores han propuesto aranceles de represalia sobre productos estadounidenses, pero estas ideas se han visto frenadas por la posibilidad de intensificar la disputa comercial. Para reducir la dependencia del mercado estadounidense,
el énfasis se centra en fortalecer la producción nacional. Los fabricantes de automóviles están aplicando dos tácticas principales. La primera es la producción local, que implica trasladar más producción a EE, para mitigar los efectos de los aranceles. Para aumentar la producción local en un 20% en 3 años, Toyota, por ejemplo, ha acelerado los planes de expansión de sus instalaciones en Kentucky. Honda está considerando tomar medidas similares, como la construcción de una nueva planta en Ohio, dedicada a la fabricación de vehículos eléctricos. La segunda táctica es la diversificación, cuyo objetivo es aumentar las exportaciones al sudeste asiático y Europa para reducir la dependencia de los consumidores estadounidenses. Si bien esta doble estrategia puede mitigar los daños de inmediato, también reconoce la dura realidad. El sector automotriz en Japón necesita cambiar o se enfrentará a la obsolescencia. La ira está reemplazando rápidamente a la frustración como la emoción dominante en la sociedad japonesa. Al principio, muchos pensaron que los aranceles eran solo un conflicto más en el inestable ámbito del comercio internacional. Sin embargo, los efectos sobre la producción y el empleo ya se están haciendo evidentes. La seguridad laboral es una preocupación para los trabajadores japoneses que fabrican automóviles para los consumidores estadounidenses, y algunos sindicatos exigen una mayor intervención gubernamental. La gente ahora se manifiesta con frecuencia frente a los edificios gubernamentales, exigiendo leyes que protejan a los trabajadores locales en lugar de ceder a las exigencias comerciales estadounidenses. Sin embargo, otros gigantes asiáticos celebran discretamente mientras Japón intenta adaptarse. China y Corea del Sur, percibiendo una oportunidad, actúan con rapidez para llenar el vacío creado por la recalibración japonesa. China y Corea del Sur ya están llevando a cabo sus planes, mientras que Japón planea. Los ganadores inesperados fueron Corea del Sur y China. China y Corea del Sur están llenando cuidadosamente el vacío dejado por el impacto arancelario que ha dejado a Japón tambaleándose. Estas dos naciones, que durante mucho tiempo se han considerado gigantes de la manufactura, ahora están posicionadas para liderar la industria automotriz estadounidense. Los fabricantes de automóviles chinos y surcoreanos están aprovechando la oportunidad para aumentar su impacto, ya que las marcas japonesas tienen dificultades para adaptarse al entorno cambiante. Empresas que han estado expandiendo agresivamente su presencia en EE, como BYD y NIO, están a la vanguardia de esta tendencia. BYD ha revelado planes para establecer 2 nuevas plantas de ensamblaje en Texas y California, concentrándose en la producción de vehículos eléctricos a precios razonables, en un intento por llenar el vacío dejado por los fabricantes de automóviles japoneses. Para ampliar la cobertura de su red, NIO colabora con concesionarios cercanos y ofrece incentivos a quienes acepten vender sus vehículos. El plan es sencillo. En un momento en que los fabricantes convencionales aún se adaptan a las nuevas restricciones, inundar el mercado con automóviles eléctricos fiables y a precios razonables. En cambio, Corea del Sur ha adoptado una postura más cautelosa, pero no menos calculada. Hyundai, ya una fuerza importante en el mercado estadounidense, está aumentando la producción en sus instalaciones de Georgia y Alabama, para atraer a clientes con conciencia ecológica que buscan alternativas a las marcas convencionales. La empresa también está acelerando el lanzamiento de su nuevo crossover eléctrico. Hyundai evita las trampas arancelarias que han atrapado a sus rivales japoneses, manteniendo una sólida base de producción en Estados Unidos. La agilidad de las estrategias de Corea del Sur y China es lo que les ha permitido alcanzar el éxito. Están aprovechando los cambios arancelarios en lugar de oponerse a ellos. Se presentan como resilientes y flexibles, invirtiendo en la fabricación regional y estableciendo alianzas con proveedores estadounidenses. Esta estrategia no solo aumenta su influencia económica, sino que también fomenta la fidelidad a la marca entre los clientes estadounidenses, desencantados con los aumentos de precios de fabricantes reconocidos. Sin embargo, Europa atraviesa su propia crisis mientras Asia se adapta. Las empresas europeas del sector del lujo se encuentran en un aprieto estratégico que podría redefinir su posición en el mercado global, a diferencia de sus ágiles homólogas asiáticas. Europa se enfrenta a un dilema que podría cambiar la naturaleza de su sector del lujo,
a medida que Asia crece. La conmoción europea. Las marcas de alta gama se encuentran en el punto medio. Mercedes y BMW no solo perdieron clientes, se perdió por completo su enfoque de precios. En el mercado estadounidense, los fabricantes de automóviles europeos han mantenido durante mucho una posición destacada. Mercedes, BMW y Audi son ejemplos de lujo, rendimiento e ingeniería superior. Sin embargo, los aranceles han trastocado por completo su estrategia comercial, obligándolos a reevaluar no solo sus precios, sino también su marca principal. Los automóviles de lujo no pueden simplemente trasladar la producción para evitar los aranceles, a diferencia de los fabricantes del mercado masivo. Su estrategia comercial se basa en procedimientos de fabricación cuidadosamente regulados y componentes premium fabricados en Europa. El núcleo de su marca se vería comprometido si la producción se trasladara a EU. Sin embargo, corren el riesgo de que sus coches queden fuera del mercado si absorben el coste de los aranceles. Por ejemplo, se espera que Mercedes suba los precios un 15% por coche, lo que hará que incluso los modelos básicos sean inasequibles para muchos compradores. Como resultado, varias empresas están considerando tomar una medida radical y reducir por completo sus actividades en Estados Unidos. BMW está evaluando la viabilidad de limitar su selección de modelos en EU a solo automóviles de alto margen. Para compensar parcialmente el aumento de costes sin trasladarlo por completo a los clientes, Audi ofrece opciones de leasing más flexibles. Pero preservar el valor de la marca es el verdadero dilema. Los fabricantes europeos de automóviles corren el riesgo de reducir la calidad percibida que sustenta sus altos precios si optan por la producción local. Sin embargo, a medida que los clientes estadounidenses recurren a alternativas asiáticas más económicas, mantener el statu quo corre el riesgo de volverse irrelevante en el mercado. Y Detroit busca resurgir mientras Europa se enfrenta a la realidad. Los fabricantes de automóviles estadounidenses ven una oportunidad para recuperar su mercado local tras quedar rezagados en la competencia mundial de automóviles. A medida que Europa sufre, los fabricantes ven una oportunidad inesperada, el nuevo estándar, replanteando la industria automotriz. ¿Qué sucedería si la industria automotriz, tal como la conocemos, desapareciera para siempre? La industria automotriz no solo se ha visto afectada por los aranceles, sino que también ha cambiado. Lo que comenzó como una acción económica focalizada se ha convertido en una reestructuración manufacturera mundial. Una cosa es evidente, a medida que se calma la situación: el sector automotriz nunca volverá a ser el mismo. La popularidad de los autos eléctricos fabricados en Estados Unidos es un cambio significativo. Los fabricantes estadounidenses están aumentando su producción local debido a los aranceles que están encareciendo los vehículos importados. Empresas como Ford y General Motors están invirtiendo miles de millones de dólares en instalaciones de vehículos eléctricos con la esperanza de que los consumidores elijan automóviles de producción nacional en lugar de los costosos importados. Además, las preferencias de los consumidores están cambiando. La gente se enorgullece más de comprar autos estadounidenses a medida que aumenta el costo de los importados. Una necesidad económica ha reemplazado lo que antes era un acto simbólico. Por primera vez en décadas, los negocios locales compiten en precio y utilidad, además de nostalgia. No hay duda. El sector automotriz ha experimentado cambios permanentes. Y el futuro sigue siendo incierto. El nuevo orden global en la manufactura y la agricultura emerge a medida que se calma la situación. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el futuro de la manufactura estadounidense, comparte tu opinión en la sección de comentarios. ¿Cuál es tu predicción para la recuperación de John Deere? ¿Qué significa esto para las zonas rurales de Estados Unidos? Recuerda suscribirte si quieres leer artículos más detallados como este. Seguimos de cerca cada desarrollo para que tú no tengas que hacerlo. Agradezco tu presencia y espero verte en el próximo video.